¿Crees que podemos vivir sin recordar? En esta edición de Películas para Entender al Mundo, no les voy a traer una sola película, lo siento. Yo creí que iba muy bien respetando las reglas, pero llevo una película, llevo una edición y ya estoy rompiendo las reglas. Lo siento, pero bueno. Como les comentaba en la edición pasada, si vamos a buscar películas para entender el mundo, vamos a buscar películas que nos hagan preguntarnos cosas. Y yo tengo por aquí unas opciones. Tengo Memento de Christopher Nolan y Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Clasicazos, paps. De juventud, de pubertad, lo que quieran, no importa. Ya van viendo más o menos por dónde vamos, ¿no? Si quieren, también podemos agregar como si fuera la primera vez. ¿Película? Ay, cómo me reía con esa película. Me da mucha risa. Ya no, porque la vi muchas veces. No importa. El punto es que ya notaron, ¿no? ¿Qué patrón estamos teniendo? Olvidar. Y claro, por supuesto, si algo he aprendido en esta vida es que parece importante, si vamos a definir un concepto, buscar el contrario. Entonces, si vamos a hablar de olvidar, me gustaría también hablar de recordar. Y como comencé abriendo este video, es la pregunta, ¿podemos vivir sin recordar? Y queda lo mismo también. La pregunta alterna o contraria sería, ¿podemos vivir sin olvidar? Hace poco me vi inmiscuida en un texto que hacía esta pregunta y que congeniaba estos conceptos de olvidar y recordar, y yo me hice unas bolas horribles. Como que para mí era lo mismo no recordar y olvidar. Espero no estar haciendo un enredo con ustedes, entonces vamos a ir como paso a paso. Primero hay que pensar entonces en qué es la memoria, qué es recordar. Me parece que un elemento importante entonces en este nuestro intento de definir qué es recordar, hay que tomar en cuenta el tiempo. Tengo un video que creo que estuvo bueno sobre el tiempo. Puede que haya sido mi mayor obra hasta ahora. Y eso que fue en un tiempo de oscuridad, muchachos. Tal vez ocupo oscuridad. El tiempo es una cosa hermosa. Aquí hay personas que dicen que el tiempo no existe porque es una construcción social. No sé, que si existe, no sé. Si nos ponemos medio aristotélicos, muchachos, y ahí vamos siempre a este punto, podemos decir que la memoria se relaciona con el pasado, el presente se relacionaría con la sensación y el futuro se relacionaría con la expectativa. Entonces, si vamos a tener un recuerdo, este tendría que ser de una sensación que se tuvo en el presente. Les digo, no quiero enredarlos. Vamos paso a pasito. Que al final es muy sencillo. No podemos recordar algo que no hemos vivido, a menos que sea ciencia ficción. O a menos que estemos hablando de la reminiscencia en Platón o algo así. Pero bueno, el punto es que necesitamos haber vivido algo para poder recordarlo. Necesitamos primero este punto fugaz del presente que nos haga tener alguna impresión en el alma, en la mente, alguna percepción, para después decir, ok, bueno, sí, ya me acordé, ¿no? Ya recuerdo, ese olor a café es desagradable o es delicioso, o recuerdo un día que estaba tomando café y no sé, fue un buen día o fue un mal día, o llovió, o no sé, ¿no? Empiezas a hacer esas relaciones de una sensación que tuviste en algún momento. Mientras que, bueno, como comentó, el presente es fugaz y el futuro pues es lo más extraño de la vida. Aristóteles diría, bueno, está este arte de la adivinación que, bueno, podría como intentarse pensar en que se estructuraría una idea del futuro, ¿no? Pero dejemos el futuro para otras cuestiones más místicas, muchachos. Vámonos a ese momento entonces entre relación del presente y el pasado. Me pongo rara cuando hablamos del pasado. Hay pues muchas cosas. Obviamente, si hablamos del pasado, empezamos a pensar en los hubieras, quizá en los arrepentimientos. ¿Por qué estoy diciendo eso? Sí mencioné Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Es justo este punto, ¿no? Esta pareja quiere olvidar al otro.
Y entonces resulta que hay una opción en donde puedes extraer ese elemento que viviste con esa pareja que ya no quieres recordar. Pero ahí yo me pregunto, ¿hasta dónde se eliminan estos elementos que se relacionan con la pareja, ¿no? Justo ahorita comentaba el café. Si tú tienes un recuerdo en el que el café olía bien un día, en el que bla, 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 y empiezas a hacer esa relación de pensamientos, ¿qué partes has de eliminar? Claramente hay más películas que tienen más detallado, más desarrollado este concepto. También estoy pensando, por ejemplo, en Blade Runner, que está genial cómo estructura estos recuerdos una persona en específico y los hace ahí en la película. Hay una escena muy genial en donde la chica dice, bueno, ¿cómo saber si tu recuerdo es verdadero? En los detalles, ¿no? Y entonces está la chica haciendo una escena en un cumpleaños y hay ciertas expresiones, las velas, los colores, todo eso, pues como que te va haciendo esas sensaciones que te van a regresar a ciertos momentos, recordar. Entonces no sé si, regresando a Eterno Resplandor, si es muy posible, pero claramente, muy seguramente, algunos de ustedes han querido en algún momento de su vida deshacerse de ciertos recuerdos. Y regresamos a la pregunta, ¿es posible vivir sin recordar? No sé. En este texto que les comento hay una escena muy bonita. Ok, es de Nietzsche, ¿ya? Lo dije. Es Nietzsche, ok, estoy hablando de Nietzsche. El joven Nietzsche, filósofo. Hay una escena muy bonita. Describe casi a manera bucólica un paisaje de bosque, no sé, como muy natural. Y en él hay animales que parecen vivir plenamente. Son felices. Y su reflexión es, estos animales son felices porque no recuerdan. La escena es, una persona se acerca pensemos en una oveja. La persona se acerca a la oveja y le dice, animal, tú eres tan feliz, dime cuál es el secreto para ser feliz. Y la oveja, pensando, antes de responder, solo piensa y dice, bueno, es que yo no tengo esta capacidad de recordar. Todo el tiempo estoy olvidando. Todo el tiempo estoy olvidando que ya olvidé la respuesta que te iba a dar. Y entonces la oveja solo calla y el hombre solo observa el silencio de la oveja. Y pienso que es genial porque elimina dos cuestiones. Esta opción de recordar, esta opción de la expectativa del futuro, el dolor del pasado y, bueno, una tercera opción, el lenguaje mismo. Y el lenguaje se relaciona mucho con el conocimiento, que también tiene que ver con esta idea de conocer el pasado y tener expectativas del futuro. Entonces, como que vamos ampliando esta noción de qué es recordar. No solo es el hecho de pensar que tú tuviste un buen café en un buen día, sino el hecho de poder crear en tu mente esa imagen, poder desarrollar un discurso a partir de ello, incluso en algún momento poder comunicarlo, decir, ok, bueno, yo me sentí feliz tal día, y asociarlo con sensaciones positivas o negativas. Entonces quizá de alguna manera medio forzado, ¿no? Estoy ligando un poco Eterno Resplandor con la idea de Nietzsche, digamos. Si no recuerdas, eres feliz. Y obviamente la pregunta es, ¿sí eres feliz realmente? O sea, de verdad, el hecho de haber eliminado por completo un recuerdo los hizo feliz. Bueno, en la película, muy cursi. Como dije, es película de adolescencia, ¿no? Como mencionaba, hay muchas relaciones de pensamientos. No solo puedes aislar una cosa, hay que ligarlo siempre. Y pues sí es medio cursi, la verdad, que al final tengan que encontrarse o que, ya me acordé que en algún momento se buscan, ¿no? Como que se dan cuenta y se empiezan a buscar. También, bueno, esto se relacionaría un poco con una especie de determinismo, o sea, que las cosas deben de haber sido como debieron ser y entonces son. Pero bueno, eso podemos hablarlo en otro momento. Ahorita solo estamos hablando de ese momento del olvido. Sí, pobre Nietzsche, ya lo mezclé con esa película de Eterno Resplandor. Pero creo que es una buena relación porque menciona esto de la felicidad. Obviamente su texto va más hacia el contexto de cómo vamos a percibir el pasado, desde una perspectiva de enaltecer el pasado o desde una perspectiva de echarle flores o desde una perspectiva de aprendizaje, ¿no? Habla de sus tres maneras de entender la historia, ¿no? La monumental, bla, 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 ¿no? Eso, de otras cosas. Y bueno, su idea es plantear la figura del hombre o la persona ahistórica, la que vive sin historia, la que olvida. Para él es fundamental el poder olvidar para vivir el presente, el poder olvidar para, de cierta manera, reconfigurar. El análisis que yo hago es no olvidar por completo el pasado, sino deslindarse de esa atadura que el pasado nos está dando. Su queja es
que estamos súper especializados, súper inmiscuidos en el presente al grado de que olvidamos vivir y olvidamos nuestro presente y olvidamos la expectativa del futuro. Entonces un poco más va por ahí. Que bueno, si lo ligamos con la de Eterno Resplandor, pues es igual, ¿no? Si estás tan atado al pasado, pues se está olvidando que pueden vivir otros aspectos, ¿no? Y entonces eso fue lo que hicieron al final, ¿no? Ya olvidar esa cosa del pasado y entonces rehacer una vida distinta hacia el futuro. La otra película es Memento. Esta la he traído al video porque Memento es un hombre que tiene amnesia, creo que porque intenta salvar a su mujer de un asesinato y entonces algo le sucede y pierde toda la memoria. También es chistoso y un poco más pues técnicos el tipo de memoria o el nivel de memoria que se da en el cerebro, ¿no? Como la memoria inmediata, la memoria a largo plazo y todo eso. Pero parece que solo la memoria inmediata, ¿no? Y la de largo plazo se le olvida todo, está raro. Pero bueno, el punto es que él, para poder recordar y poder buscar al asesino de su mujer, hace un montón de fotos y tatuajes. Y por un lado, bueno, es interesante la película porque si te gustan los acertijos o los rompecabezas o los juegos de mesa, no sé, es un poco eso, ¿no? Como ir rastreando esas pistas para llegar al asesino, ¿no? Pero aquí lo interesante es que propone dos cosas, la imagen y la escritura. Entonces, podemos preguntarnos o podemos desarrollar dos preguntas importantes dentro del pensamiento. Si es que nosotros pensamos por medio de imágenes o pensamos por medio de palabras, o por las dos. Bueno, y claramente ya hemos hablado de esto antes. Incluso Ámbar mencionó que estaba la posibilidad de que las personas no piensen en imágenes. Y a mí me pareció rarísimo porque yo pienso en imágenes, pero horrible así. Ajá, también, Pau. Y entonces la fantasía, que es no tener la imagen mental de las cosas, está rarísimo. Es una cosa que me cuesta mucho trabajo entender. Pero bueno. Esto fue una pregunta importante. Si pensábamos en imágenes o si pensábamos en palabras. Claramente Aristóteles es uno de estos y para él ahora sabemos que no tenía fantasía porque para él era muy claro que no se podía dar el recuerdo ni la memoria sin una imagen. Para él era fundamental. Para él pensábamos en imágenes. De hecho, Aristóteles se pregunta ¿cómo es que nosotros podemos recordar? ¿Qué facultad hace que podamos recordar? Y al final él concluye que, bueno, esa misma capacidad que nos hace percibir el tiempo es la misma facultad que nos hace también recordar. Entonces, tiempo y memoria, recuerdo, están muy ligados. Y es curioso, mientras Nietzsche dice que el animal es totalmente incapaz de recordar, y por lo tanto de percibir el tiempo. Tenemos, por ejemplo, al buen Aristóteles que dice, bueno, hay animales que tienen esta capacidad de percibir el tiempo y si tienen esta capacidad de percibir el tiempo, también tienen la capacidad de recordar. Bueno, tiene su tratado de memoria, pero no sé en dónde habla sobre, por ejemplo, las abejas, que ellas tienen un cierto comportamiento y que tienen memoria. Entonces, una cuestión más es relacionar estas facultades del tiempo, memoria y comportamiento. O sea, cómo te vas a comportar. Si tienes estas nociones de qué se ha hecho, qué condicionamiento de cierta manera he tenido, entonces yo me voy a comportar de cierta manera. Pero bueno, luego ya se da una discusión. Algunos estoicos, por ejemplo, dicen que, bueno, no necesariamente es una imagen. También puede darse palabras, pues, o sea, como relacionar solo conceptos, nombres, sin necesariamente imágenes. Porque esto significaría, si pensamos imágenes, tal cual significaría que necesitamos una imagen para cada objeto y que cada persona piense en la misma imagen. Y si no, pues no habría mucha comunicación. Y bueno, se desarrollan otros problemas. Entonces, bueno, Memento toma estas dos cosas. No sé si fue intencionalmente, pero está genial que lo plantee de esa manera. Y bueno, siguiendo esta misma línea de pensamiento de la imagen como recuerdo, se da también una ramificación de preguntas sobre qué pasa entonces cuando vemos, por ejemplo, una imagen, una pintura, en nuestro caso ya una película, una foto, por un lado, y por otro, cuando creemos que hemos visto una imagen o una representación. Es decir, en la primera opción, ¿cómo explicar el hecho de que
una imagen formada en una pintura, o sea, una pintura tal cual. No nos confunda, que nosotros tengamos la capacidad de distinguir que esa imagen que estamos viendo no es algo real. Parecería medio bobo, pero bueno, es genialísima escena de la primera vez que las personas vieron un tren en el cine y entonces venía el tren de frente y se salieron porque de verdad no podían hacer esta distinción. O si no nos vamos tan exagerados, también podemos preguntarnos cómo es que una representación, ya sea visual o teatro, arte en general, pues nos puede generar sensaciones. Aun cuando eso que estamos viendo, y aun cuando yo misma ya dije que el recordar se relaciona con sensaciones y que deben estar tangibles, pues no tangibles, sino presentes en el momento con referente exacto. ¿Qué pasa entonces con la imagen? Por un lado, cuando, por ejemplo, nunca has visto eso que está representado en la pintura. Por ejemplo, yo nunca he visto, no sé, una manzana y de pronto la veo representada. La pregunta sería, ok, yo voy a tener la misma sensación de alguien que ya tiene esta construcción de recuerdos respecto a la manzana o no, yo que nunca la he visto. Entonces se da una separación, o podríamos decir que se da una separación entre qué recuerdos me está dando esta imagen representada y yo que estoy sintiendo a partir de la obra misma. A eso quiero llegar. Se podría decir entonces que hay dos maneras de entender estas representaciones. A partir de un análisis de apreciación técnica, ¡ay, qué bonitos colores! ¡Ay, esa pintura me hace sentir bien porque, no sé, tiene estos elementos, porque parece un paisaje, porque, no sé, algo sucede, o porque ya me está haciendo una referencia a algún hecho del pasado. Puedo decir, es que esa manzana, cuando yo fui a tal lado y entonces encontré una manzana y la persona la tomó y entonces nos hicimos las mejores amigas y entonces ahora soy muy feliz por eso. Entonces tú puedes comprar una obra por esas dos opciones, porque te hace sentir bien, dado que por la obra misma, o porque te hace recordar algo. En el caso de Memento, pues las pistas para ir a buscar a su esposa. No sé si compraría esa obra, ¿no? Pero bueno, no importa. Entonces, si vamos recapitulando un poco, he hablado del recuerdo como sensación ligada a los sentimientos, o más bien a la felicidad, y el recuerdo ligado con una especie de apreciación artística. Y por último, me gustaría ligar el recuerdo con el conocimiento. Y claro que es un tema un poco escabroso, un poco bastante largo. Pero, bueno, ya mencioné que el recuerdo también se liga con el lenguaje. Y esto también con el pensamiento y, de alguna manera, con el conocimiento. El conocimiento, entonces, ¿ustedes creerían que es solo poder recordar algo? Si retomamos un poco a nuestro buen Nietzsche, que resultó ser nuestro eje de este video. Bueno, dado que estamos en películas de adolescentes, pues podemos meter a Nietzsche, ¿no? Según él, no. Según él, para poder conocer también necesitamos ese olvido, ese, digamos, desaprender. O sea, si tú ya tienes una noción establecida, y creo que lo hablamos mucho en este podcast, si tú ya crees conocerlo todo absoluto y tener una verdad esférica que no hay que agregarle nada, entonces puede que ese sea el momento en el que estés dejando de conocer. Necesitas abrir un poco esa esfera y quizá no olvidar por completo, sino permitir la entrada a otras opciones. Quizá permitirte olvidar de cierta manera que esa verdad que tú creías absoluta, pues es absoluta. Este joven, buen Nietzsche, habla de justo la creación del lenguaje, un tanto, pues muy ensayístico, pero menciona que la necesidad de la escritura se dio por la necesidad del hombre de no querer ser engañado. Quiso escribir las leyes y solo por medio de esta escritura de las leyes ya no podía olvidarse cierto tipo de comportamientos. Eso es curioso. ¿A qué se está refiriendo? El hombre, por no querer ser engañado, escribió las leyes. Pero bueno, lo interesante es que lo liga con la necesidad de relacionar la palabra con el no olvidar. Si yo nombro algo y si yo lo escribo, está estipulado y entonces no se puede olvidar. ¿Y qué pasa si lo ligamos con la noción de conocimiento? Si yo ya nombro una cosa
y la creo determinada, no permito que esa definición cambie. Si yo digo que... Sí, se me vienen a la mente, de hecho, muchas cosas. Por ejemplo, en una historia de filosofía en el que solo había búsqueda de la verdad, y llegan los escépticos y dicen, bueno, quizá podemos suspender el juicio y no ir por esa búsqueda de la verdad. Quizá ustedes, los dogmáticos, viven sesgados por esa necesidad de definir tanto y de llegar a esa verdad. ¿Por qué no suspender el juicio? Los escépticos están mostrando un rasgo de olvidar ese camino para poder dar pie a otra cosa. También se me viene a la mente Heidegger y en qué es la metafísica. Para mí, para mí, metafísica era el ser. Y de pronto lees la metafísica de Heidegger y él empieza a hablar de la nada. Entonces yo tuve que dejar de lado ese ser y dar entrada a esa nada y buscar entenderla. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir, muchachos? Que al parecer hay una balanza entre olvidar y recordar. ¿Podemos vivir sin recordar? Sí, probablemente. ¿Podemos vivir sin olvidar? Pues también, pero ¿qué vida? ¿Qué vida va a ser esa, muchachos? Si no nos permitimos olvidar o recordar en un intento de balanza. Quizá para seguir con esta línea de Nietzsche, si se fijaron, hablé en un momento de el animal feliz. Un poco la intención de este buen joven Nietzsche es encontrar la balanza entre lo racional y lo irracional. Si vamos a olvidar, es el lado irracional, el lado animal, el lado en el que es feliz porque está pastando sin tener lenguaje, sin poder recordar absolutamente nada. Y el racional, pues al final, de lo que no podemos deslindarnos de cierta manera. Entonces, encontrar este equilibrio me parece importante. No solo en esta balanza de racional e irracional o recordar o olvidar, sino pues en todo. Ir buscando ese justo medio. Así que me gustaría escuchar, primero, ¿qué películas me recomiendan del olvido o el recuerdo? Yo sé que hay muchísimas, hay muchísimas de verdad. Muy buenas y muy malas. A mí la verdad, mientras más malas, más me gustan. Por ejemplo, está la de... Hay una señora en un avión y la hacen creer que tiene una hija y entonces ella cree que está olvidando, pero en realidad... No tiene. ¿Sí tiene una hija? Sí. Porque le dicen que no, que nunca se subió y que no estaba en el... Pero estaba secuestrada. Ajá, sí, eso. Esas cosas de la mente. También, obviamente, como digo, pues se relaciona con el tiempo. Entonces, si pensamos en X-Men... Los días del futuro pasado, pues se da este juego entre poder recordar el futuro, muchachos. Así que bueno, como les digo, mientras más malas, a mí me gustan. Recomiendo sus películas. Joya. A mí me gustan las de X-Men, pero yo digo que a mí me gusta lo malo. Entonces, ahí sabrán, muchachos. ¿Qué te pasa? La mejor película de X-Men. En fin. Y segundo, bueno, ¿qué piensan? ¿Ustedes creen que podemos vivir sin recordar? ¿Podemos vivir sin olvidar? ¿Les gustaría? ¿Qué tal ese hubiera hecho o no hubiera hecho? Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Mira, yo nomás una cosa con 3 partes. El tiempo no existe. La memoria casi siempre es involuntaria. Y el olvido solo puede hacerse cuando es a partir de la memoria, pero no cuando es a partir del trauma. Nomás digo. ¿El trauma es no olvido? El trauma no se puede olvidar. Por ejemplo, mira, uno que dicen los teóricos del estrés postraumático es que el recuerdo tú puedes elegir. Voy a recordar aquel día. O ves algo y recuerdas aquel día. Pero el trauma no te avisa, ni ocupa objetos. El trauma... Ay, no tiene... No... ¿Triggers? Ajá. Sí. Pero tú puedes estar así muy en lo tuyo y el trauma va a estar ahí. El trauma está ahí porque el trauma no te deja vivir tranquilo, güey. Entonces de pronto ves eso y haces... ¿O no? O de repente estás muy contento, la estás pasando muy bien y te acuerdas, todos mis amigos se murieron de la guerra. Okay. ¿Pero por qué te acuerdas? No lo puedes elegir. El trauma no lo puedes elegir. Oye, sí, eso está bueno, muchachos. Nosotros necesitamos de un referente para poder recordar. No, mira, puedo recordar un pozole. Bueno, yo creía que hay algo que detona ese trauma. O el trauma puede ser detonado por cualquier cosa. Bueno, eso ya es más actual, muchachos, y ya no se los manejo. Yo tenía entendido que hay... Sí.
pero que puede ser cualquier cosa. Yo digo que hay relacionando, Está bien, que se está bien, relaciona está bien, con sí, el trauma. El microondas, la regadera, lo que sea. Pero, puedes estar aquí tranquilo, en lo tuyo, leyendo tu Nietzsche y de repente, Vietnam. Mi Vietnam. De repente el Imperio Romano.